días a todos y todas. Igualmente quiero agradecerle a don Luis Delgado y a todo el equipo de Fotegal por este grandioso evento, por la hospitalidad y la calidad de los temas que hemos tenido en este foro. Bueno, voy a comentarles un poco sobre el avance que hemos tenido en Costa Rica con el proceso de implementación de la Ley 10.495, conocida como la Ley MEL, Manejo Eficiente de la Liquidez, y nuestro proyecto piloto de pagos tokenizados. Esta ley fue aprobada el 18 de junio del 2024, entonces no me voy a detener mucho acá para avanzar en la parte nueva de esta implementación, solo resaltar que igualmente se enfoca en el principio de unidad de caja. En lo que es el reglamento, este sí es de reciente publicación, de hecho fue el pasado 14 de octubre cuando, un paréntesis les voy a hacer, estábamos celebrando el bicentenario de la Tesorería y el Ministerio de Hacienda en Costa Rica. El reglamento, pues realmente lo que trata es de ir aterrizando esas ideas que estaban en la ley y bueno, entonces a través de esos lineamientos más específicos, pues hemos ido aclarando temas que quizás en la ley estaban un poco confusas o tenían vacíos y precisamente entonces, en cuanto a los principios rectores, pues igualmente sí, se basa en principios constitucionales de eficiencia, transparencia, unidad de caja y otros como la rendición de cuentas, el bienestar ciudadano y por supuesto la fungibilidad. También en cuanto a las etapas del proceso de liquidez, se aclara en qué consiste la captación de los ingresos, la administración propiamente de la liquidez y la gestión de los pagos. Y por supuesto esto es una ley muy ambiciosa y lleva a que tengamos entonces que operar en diversas plataformas y que estas tienen que estar interoperables para poder garantizar la trazabilidad, la transparencia y el control de las transacciones. El sistema de cuentas del sector público, acá en el reglamento, entonces lo hemos definido y hemos establecido en qué consiste. Y básicamente lo que incorpora, pues son todas las cuentas que tiene la tesorería en el Banco Central, llámese cuentas de recaudación, de reserva, de depósito, así como las cuentas del sistema financiero nacional e internacional, porque bueno, ya esta ley también abre la posibilidad de poder utilizar cuentas en el extranjero. Y por supuesto también las cuentas escriturales que mantiene la tesorería dentro de su propio sistema y que estas pues bueno son cuentas de liquidez registral. Una parte nueva que nos da digamos esta ley es la parte de poder hacer inversiones, pero solo para, vamos a ver, ese derecho es solo para la tesorería. Las entidades del sector público pues ya no tienen esa posibilidad, ellas tienen que traer los recursos acá a las cuentas de la tesorería y pues bueno, la ley sí prevé hacerles un reconocimiento de estos rendimientos basados en tasas de mercado y ciertas condiciones, como por ejemplo, tienen que mantener los recursos al menos 12 meses en las cuentas de la tesorería. En cuanto a la captación de los ingresos, bueno, reiterar esa interoperabilidad que tiene que existir en las diversas plataformas y aquí pues la ley también apoya a la tesorería porque le da un músculo muy significativo y es que le permite hacer la negociación y establecer instrumentos técnicos y jurídicos para negociar, por ejemplo, comisiones, servicios financieros, bancarios, sistemas de recaudación,
ahora la tesorería pues tiene esa potestad. En cuanto al sistema centralizado de pagos, a través del reglamento se introduce la posibilidad de pagos directos al beneficiario final, pagos al exterior y también pagos digitales, y por eso es que tenemos ahora el proyecto que al final pues les voy a explicar sobre los pagos tokenizados. En cuanto a lo que es propiamente la administración de la liquidez, pues tenemos la programación de caja, pues obviamente para cualquier tesorería es sumamente importante conocer anticipadamente cuáles son aquellos ingresos, cuáles son aquellos pagos que se requieren tanto para la parte de gobierno como tal, como para las entidades que tenemos a través del sistema de cuentas. En cuanto a la gestión de riesgos, que es una nueva función también que se establece a través de la ley y el reglamento, pues acá lo que tenemos es que le permite a la tesorería precisamente hacer esas inversiones considerando que tenemos que respetar el perfil de riesgo más conservador, es decir, que tenemos que preferir la liquidez, la seguridad frente a la rentabilidad. También pues establece el tema de reservas de liquidez, creo que anteriormente pues ya el compañero de Colombia había hablado un poquitito sobre esto y bueno, nosotros también a través del reglamento tenemos que establecer una metodología de reserva de liquidez y obviamente también la estrategia para poder conformar esa reserva y que no quede solamente en el papel. En cuanto al plan de financiamiento contingente, pues esta es como esa segunda opción que tenemos para poder enfrentar eventos más extremos y poder hacer frente a las obligaciones. En cuanto a las inversiones admisibles, pues sí, se está previendo también utilizar todos aquellos instrumentos que ofrece el mercado el financiero, como pueden ser fondos de inversión, CDPs, incluso las mismas opciones que ofrece el Banco Central para el resto de participantes en Costa Rica. En cuanto a la gobernanza institucional, también a través de la ley se prevé que se tengan que establecer ciertos comités y comisiones donde tenga que aprobarse las políticas, las metodologías y obviamente pues dar seguimiento también a la gestión de riesgos. En cuanto al registro y fiscalización, la ley también prevé que las instituciones pues deben otorgarle a la tesorería toda aquella información que ésta requiera y de acuerdo a los lineamientos establecidos. En cuanto a las consultas sobre unidad de caja, bueno, también esta es una nueva función para la tesorería porque ahora podrá emitir lineamientos vinculantes sobre temas de esta índole. Y en cuanto a las disposiciones finales y transitorias, pues obviamente acá lo que se establece son derogaciones o modificaciones de otras leyes, así como también en el transitorio de la ley se establece la obligación de la tesorería de establecer un plan de gradualidad. Eso es el plan de cómo es que se va a ir trayendo los recursos que tienen esas entidades en el sistema financiero nacional hacia las cuentas de tesorería. Pues obviamente sabemos que esta ley es de mucho impacto, sobre todo para los bancos. Bueno, entonces cuando la Contraloría estaba impulsando esta ley, ellos visualizaban un impacto de alrededor del 1% sobre el PIB, el cual desglosaban 0.5 del PIB sobre o por intereses de la deuda, 0.1 por temas de ahorros en comisiones y 0.04 del PIB por eficiencias operativas. Además de que buscaban pues trazabilidad, rendición de cuentas de la liquidez. ¿Y cuál ha sido la realidad hasta el momento? Bueno, desde junio al 30 de septiembre de este año,
pues nosotros lo que hemos observado es un crecimiento significativo en los saldos de nuestro sistema de cuentas del sector público. Ahorita tenemos 1.3 billones y 743 millones de dólares. En total, esto representa alrededor de 3.375 millones de dólares. Y en cuanto al crecimiento, pues lo que hemos observado es un crecimiento de alrededor del 87%. En colones, estos serían 796.466 millones, un poquito más de 1.000 millones de dólares. Y en cuanto a la incorporación de entidades, desde el momento en que se aprobó la ley, se han incorporado alrededor de 200 nuevas entidades a nuestro sistema, donde pues las juntas de educación representan una gran porción de todas las entidades participantes. Y un poco sobre el avance que hemos tenido entonces en este proceso de implementación. Andamos alrededor del 79% de actividades cumplidas según nuestro cronograma inicial, donde algunas de estas actividades ya realizadas, pues tenemos el inventario de cuentas bancarias de todas las entidades, entonces ya conocemos cuántas son las cuentas que ellos tenían, las monedas y los saldos, y hemos estado haciendo entonces gestión con ellos para trasladar los recursos. También se ha elaborado un diagnóstico ya de los convenios, comisiones y servicios bancarios que ellos tenían. ¿Por qué? Porque les mencionaba antes que ahora la tesorería es la que tiene la potestad de suscribir estos documentos. Entonces necesitábamos conocer cuáles eran las reglas que ellos tenían. Elaborar también y presentar la propuesta de reserva de liquidez, pues ya tenemos un primer borrador de cómo generar esa reserva. Tenemos que llevarla al nuevo comité para su aprobación y obviamente después empezar a conformar esa reserva. La implementación de un módulo de programación financiera en Tesoro Digital. Administrar esta cantidad de recursos pues requiere de mucha precisión y necesitamos una herramienta donde podamos ir visualizando los recursos y las necesidades que tienen estas instituciones para poder garantizar la disponibilidad de esos recursos, porque además ellos son los titulares de esos dineros. Y seguimiento a la liquidación de vencimientos que tenían o que habían realizado antes de la publicación de la ley. Entonces, conforme se van venciendo esas inversiones, pues nosotros le vamos dando seguimiento para que trasladen los recursos. Y un poco lo que nos falta, los retos que tenemos, bueno, la implementación de alguna metodología para análisis de riesgos, necesitamos identificar, analizar, evaluar y obviamente pues dar el tratamiento a los riesgos que se presenten, proponer el plan de financiación contingente, avanzar en las negociaciones con las instituciones, a pesar de que, bueno, ya hemos ido realizando esta labor, pues son muchas también las instituciones a las cuales todavía tenemos que acercarnos, capacitaciones internas y por supuesto también a las entidades sobre el tratamiento o el alcance de esta ley y el reglamento, y crear una cultura de programación financiera. Es muy importante, no solo para las entidades, sino incluso para la misma tesorería, pues ahorita estábamos con un lineamiento de una programación de 5 digamos, a unas 2 semanas de programación. Entonces lo que queremos es avanzar en ese plazo para llegar a tener el mes o incluso nuestra meta final es programar el año. Y la actualización de normativa, ¿por qué? Porque ya teníamos lineamientos que quizás pues no están acordes con la nueva normativa y tenemos que ir modificándolos. La política de inversión y la política de riesgo de liquidez,
Tenemos ahí el borrador, igual necesitamos el borrador de la política de inversión, necesitamos llevarla al comité y además elaborar la política de riesgo de liquidez. Fortalecimiento del recurso humano, bueno, también el año pasado pues salió otra ley donde vino a impactar mucho las funciones y sobre todo el personal de la Tesorería Nacional y pues por supuesto para poder llevar a cabo este reto de implementar esta ley pues se requiere del personal y entonces pues es parte de fortalecerlo. Como también nos otorga nuevas funciones la ley, esto implica que tengamos que tener una nueva reorganización. Entonces también estamos trabajando en esta propuesta de reorganización de la tesorería para que pueda hacer frente a las nuevas funciones y obviamente pues también a las nuevas ideas, a los nuevos enfoques que hay para las tesorerías. Ajuste del sistema. En Costa Rica pues también estamos en el proceso de transformación de los sistemas y entonces estamos aprovechando la oportunidad para ir adaptando cada uno de los módulos que la tesorería utiliza en sus diversos procesos. Elaborar el plan de gradualidad. Bueno, a pesar de que hemos ido avanzando en la negociación con las entidades, pues sí tenemos pendiente finiquitar el plan de gradualidad. Y el tema de Hacienda Digital, que se conecta mucho con el tema de los sistemas que ya tenemos en la tesorería. Pasando un poquitito al otro tema de pagos tokenizados, este es un proyecto piloto que tenemos con una entidad descentralizada que tiene su complejidad, sobre todo para hacer la operativa de pagos, porque tiene varias regionales en todo el país. Entonces la escogimos como piloto para poder palpar los beneficios de esta nueva forma de pago. Y básicamente entonces interviene un banco, interviene la entidad y por supuesto que la tesorería. ¿En qué consiste? Bueno, la entidad estaría proporcionando la información de los pagos a proveedores al banco, el banco hace los pagos a estos a través de el token y tiempo después, de acuerdo a lo que se haya establecido, se haya acordado con el banco y la tesorería, pues entonces se hace el pago en una sola transacción de todos estos proveedores. Esto, de lo que estamos planeando, pues no tendría un costo para la tesorería porque el costo lo estaría asumiendo el proveedor y él estaría ganando porque ya no tiene que esperarse los 30, los 20 días que tarda tesorería en la maduración o en hacer esos pagos. Entonces, pues ellos al tener el dinero más rápido, pues también entonces asumen ese costo. Y por supuesto que para la tesorería, pues nos ayuda en el manejo del flujo de caja. Y a la entidad, es una entidad que le cuesta mucho hacer los pagos, entonces el beneficio para ellos pues es ahorros en multas, ahorros en procesos de reclamos por parte de los proveedores, entonces pues bueno, lo que se está planteando pues es un ganar a todas las partes. Y esto sería también bueno, incluso para proveedores que sean pymes, ¿verdad? Porque les decía que obtienen los recursos más rápido. Y eso sería de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Francini Córdoba, por hablarnos del manejo eficiente de la liquidez, la ley MEL, compartiéndonos la experiencia costarricense. Hay oportunidad para compartir inquietudes con Francini. Quien tenga alguna inquietud, levanta la mano y le prestamos el micrófono. A ver, ¿quién se animó? Por acá la dama. Adelante. Buenas tardes.
Una pregunta, inquietud. Una ley como es la ley MEL, que como podemos ver promueve las buenas prácticas, ¿contempla sanciones por el incumplimiento de la misma? Correcto, de hecho en el reglamento hay todo un apartado también de sanciones para aquellos que incumplen el traslado de los recursos hacia la cuenta de tesorería. ¿Alguien más? Por acá. Hola, buenas tardes. Me generó dos inquietudes o consultas, tal vez puedo interpretar por dónde viene, pero no entendí bien cuál fue la motivación de la ley MEL, dado que por ahí yo la observo y queriendo hacer similitudes, veo muchos de sus términos emparentados con lo que fue nuestra ley de administración financiera, en tanto al sistema propio de tesorería, en la definición del órgano rector, sus funciones, sus principios, en su decreto reglamentario y obviamente en todas las normas posteriores. Entonces me queda la inquietud de cuál fue esa motivación más allá de los aspectos puntuales que por supuesto aborda, ¿sí? Eso por un lado, y si me permiten una segunda también rápida, en el ejemplo de los pagos tokenizados también entendí bien porque eso entonces estaría fuera de la cuenta única, porque si son recursos del propio organismo que transacciona con el banco y a nosotros nos llega una información, ¿estarían fuera de la cuenta única? Ok. La primera, ¿cuál fue el objetivo de esta ley? Bueno, vamos a ver, ampliar la cobertura que ya teníamos a través de la ley 8131 sobre el principio, digamos, ya de unidad de caja. Entonces estamos trayendo todavía más recursos de las entidades y, como decía, pues se buscaba también ampliar esa trazabilidad de la liquidez, de la transparencia y obviamente pues generar también ahorros, ¿verdad?, en los diferentes aspectos. Y con respecto a la segunda consulta, en realidad todas tienen los recursos en la cuenta de tesorería. Lo que sucede es que, por ejemplo, la entidad da la orden al banco para que pague a un grupo de proveedores. Entonces el banco con sus recursos paga y tiempo después ya la tesorería le paga al banco.